Buenas a todos, Alejandro aquí. Espero que estéis todos bien en tiempos de toque de queda o nombres similares. Vamos a ver, el podcast de hoy lo quiero hacer sobre Nietzsche, sobre el que, bueno, pues siempre me ha gustado documentarme y últimamente pues he hecho un sprint, así que me apetece compartirlo con vosotros. Lo primero y lo mejor que define a Nietzsche es que el tipo dijo soy dinamita, ¿no? Creo que si alguien consiguió transformar la filosofía, que es un poco el objetivo que tenía Marx dijo: no vengo aquí a explicar nada ni a contestar grandes preguntas, sino a transformar la realidad. Obviamente Marx también lo consiguió porque gracias a su pensamiento ha habido hambre y pobreza, y creo que Nietzsche hizo todo lo contrario, aunque está bastante criticado, vilipendiado y puesto en tela de juicio su labor, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién fue Nietzsche? Pues Nietzsche fue un tipo muy propio del siglo XIX, ese siglo de avance radical hacia la prosperidad, que fue un filólogo y un poeta antes de un filósofo. O sea, digamos que la filosofía es la extensión de su trabajo como filólogo. Tal era su brillantez que con 24 años ya era catedrático y con 35 se jubiló. ¿Por qué se jubiló? Básicamente dicen que porque nadie iba a sus clases, ¿no? Él hace un intento de explicar o de cambiar la filología en su primer libro o doctorado /doctorado, ¿no? Como ocurre, o tesis en estas veces, y la verdad que el libro es un poco fracaso. Dicen que incluso el libro es un fracaso por pues un poco por la tensión que tenía con Wagner y la gran amistad que tenía con él, y el libro está pues muy influenciado por el pensamiento wagneriano y hace que esto todo sea un fracaso en el mundo de la filología. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que un montón de profesores le empiezan dando de lado y terminan un montón de alumnos. Así que se jubila, y como tiene durante toda su vida una salud muy delicada, pues intenta vivir en ciudades donde en invierno no haga mucho frío y en verano no haga mucho calor, ¿no? Entonces, bueno, pues con este modo de vida tan frugal, pues sigue pues escribiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí me alucina? Hay varias cosas que me alucinan de Nietzsche. Dos cosas fundamentales. O sea, el tipo ha sido un pensador súper conflictivo, creo que muy manipulado. Por un lado, incluso se le acusó de haber estado toda la vida enamorado de su hermana y su hermana de él, aunque biografías posteriores han demostrado que nada más lejos de la realidad, porque la hermana era una sinvergüenza que lo que hizo después de su ataque cerebral, de su infarto cerebral y de tenerle como un vegetal, fue exponerle como en un museo. O sea, la hermana montó el museo Nietzsche, al que la gente iba a visitar y se podía hacer fotos con él. Si metéis en Google encontraréis fotos de Nietzsche pues vegetal. O sea, Nietzsche fue un precursor en esto del selfie estrambótico. Y por otro lado, compró los derechos una vez que Nietzsche estaba, digamos, inválido, pues compró los derechos a su madre por, no recuerdo la cantidad, pero era como, imaginaos, 30.000 francos, y 30.000 francos aparentemente era lo que ingresaba en un año por la venta de libros, ¿no? E incluso manipuló alguno de sus libros con un interés puramente crematístico, ¿no? Entonces, nada, la hermana compra los derechos, monta el museo, y los últimos años de Nietzsche son vegetal y encima expuesto a ser un monigote mientras la gente visita su casa y la ve, ¿no? Pero no solo esto, sino que peor aún, la hermana dio a entender que Nietzsche estaba completamente de acuerdo con el Tercer Reich y con digamos, un avance de la raza y un hombre nuevo, ¿no?
Lo del nombre nuevo es verdad, es su suprahombre o superhombre, pues obviamente es un concepto nietzscheano, pero muy alejado obviamente del Tercer Reich y de cualquier comportamiento antisemita. De hecho, Nietzsche tiene escritos en los que es bastante más partidario de los judíos que en contra, vamos. E incluso ya está posicionándose, o sea, no le encuentra hueco a la filología y a la filosofía dentro del Segundo Reich, o sea, no os quiero ni imaginar en el tercero, ¿no? Entonces, al final todo esto es una manipulación. La primera, pues hablando de él como un depravado sexual, cuando creo que es casi todo lo contrario. O sea, de hecho, en las biografías que yo he leído y donde me he documentado, casi habla más de una persona cercana a ser virgen más que a estar enamorada de su hermana o cualquier perversión, ¿no? Esto por un lado, y por otro lo de, bueno, pues su relación con el Tercer Reich, pues obviamente no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos en el típico caso en el que como Hitler empieza a admirar los escritos, los interpreta como quiere, y la gente los utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente muchas veces encuentra crímenes sin víctima, ¿no? Es como el que tiene un hijo cocainómano o drogadicto en general y le echa la culpa a la droga de que su hijo sea drogadicto en vez de echar la culpa a su hijo, ¿no? Pues creo que con Hitler pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final es un crimen sin víctima, y con Wagner igual pasa lo mismo, ¿no? O sea, al final que Wagner compusiera pues Tristán y Isolda o el Anillo de los Nibelungos no tiene nada que ver con que Hitler rompa los pactos con Polonia y se ponga a intentar conquistar el mundo, ¿no? Pero bueno, la gente se empeña en echarle la culpa de la muerte a la escopeta, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos hacer nada. Entonces, bueno, ya indagando en el concepto de superhombre, saliéndome de su vida y entrando un poco más a su filosofía, al final, o sea, esto es un concepto muy amplio. O sea, todo el mundo conoce el Dios ha muerto y tal, y luego creo que es un graffiti que pone Nietzsche ha muerto y lo firma Dios, ¿no? Que es divertido. ¿Por qué Nietzsche habla de Dios ha muerto, ¿no? O sea, ¿por qué se hace famoso a través de esta frase, ¿no? O sea, para Nietzsche, cuando se refiere a Dios ha muerto, se refiere a que tenemos la posibilidad como hombres. O sea, digamos que en vez de ser un protonazi, como se le acusa, es más bien un protofilántropo. O sea, al final, o un filántropo, ¿no? Pero Nietzsche fue el primero, o de los primeros, obviamente, que termina de poner, pasada la Ilustración, al hombre en el centro y dice, oye, hay una moral que nos está reteniendo, que es la moral cristiana. Yo diría incluso que, salvo en el Ecce Homo y en el Anticristo, o sea, no percibo un Nietzsche como, digamos, anticlerical. O sea, Nietzsche obviamente se había criado en una Alemania pues protestante y la familia era bastante devota, pero el anticlericalismo no se lo percibo tanto, o sea, no mata al Dios, en mi opinión, no mata al Dios cristiano. O sea, no es un discurso en contra de la Biblia ni como digo, ni anticlerical, sino más bien es un discurso de abrazar la realidad y decir, matemos al Dios de las ideas, matemos al Dios al que aspiramos a llegar, matemos esa perfección que nos han vendido, del paraíso, del reino de los cielos, etcétera, y lo que hagamos sea abrazar la realidad e intentar llegar lo más lejos posible bueno, como ciudadanos, ¿no? Entonces, al final, yo no percibo nada negativo en ese discurso, que es básicamente un discurso que enlaza con el pesimismo de Schopenhauer, y con toda esta voluntad de ser y de existir y de ser a través del hacer, pero desde un punto de vista más positivo. De hecho, hay escritos de Schopenhauer pues muy nihilistas, diciendo alguien cogerá este nihilismo y lo convertirá en un sentimiento más positivo, ¿no? O sea, y Nietzsche habla por ejemplo, de la felicidad, ¿no? O sea, Nietzsche dice en el Ecce Homo, dice
¿Qué es la felicidad? Y dice el sentimiento de cómo crece el poder de vencer una resistencia, ¿no? O sea, Nietzsche cree que lo que tenemos que hacer es ir potenciando las mejores características que tenemos como seres humanos. Entonces, y eso es a través de voluntad. O sea, voluntad, cuando me refiero a voluntad, yo tampoco soy un experto, obviamente, en Nietzsche, pero entiendo voluntad como autoestima, como trabajo duro, como constancia y como ingenio, ¿no? Entonces ahí es cuando me encuentro con Nietzsche y cuando me encanta leerle, ¿no? Y luego me encanta toda la relación de traer los clásicos y esta teoría del crecimiento de los seres humanos como un crecimiento de las civilizaciones o de, bueno, sí, como un crecimiento elíptico, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Las teorías del eterno retorno de Nietzsche, o sea, como que todo vuelve a ser lo que ha sido y volvemos hacia atrás, pero vamos poco a poco avanzando en elipses. O sea, creo que es como funciona el ser humano, ¿no? O sea, sobre todo si analizamos el siglo XX, pues el siglo, incluso el XIX, por empezar en Nietzsche, pues son siglos en los que hemos avanzado un montón a nivel de digamos, de todo, de prosperidad y de niveles de riqueza, de cultura, etcétera, pero obviamente pues de repente hay borrones como las dos guerras mundiales, ¿no? Entonces al final nosotros crecemos a través de elipses, ¿no? En la Gaia Ciencia escribe lo siguiente y bueno, la verdad que es una gozada leerle, y dice: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos? Los asesinos de todos los asesinos, el más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos aparecer dignos de ella? No sé, me parece precioso. Y luego, sobre el eterno retorno, escribe: todo va, todo vuelve, eternamente rueda la rueda del ser. Todo muere, todo vuelve a florecer, eternamente corre el año del ser, todo se rompe, todo se recompone de nuevo, eternamente se construye a sí misma la casa del ser, todo se separa, todo se encuentra de nuevo, eternamente permanece fiel a sí mismo el anillo del ser. En cada instante comienza el ser, en torno aquí gira la esfera allí, el centro está en todas partes, el sendero de la eternidad es curvo. Bueno, pues al final es... o sea, Nietzsche es un discípulo de Schopenhauer, pero le aporta como un cariz mucho más positivo al final de la historia del que aportaba Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer veía dos maneras de solucionar, digamos, su nihilismo, y las dos eran negativas. Digamos, él decía el pesimismo o el tedio, ¿no? O sea, el tedio es aburrirte de buscar algo positivo en la vida, y el pesimismo es seguir buscándolo sin encontrarlo, ¿no? Entonces, bueno, la angustia y el tedio creo que eran los conceptos, si no me equivoco, lo leí, es de hace mucho. Entonces, Nietzsche no encuentra eso, ¿no? Nietzsche habla de felicidad y habla de superarnos y habla de mejorarnos moralmente, ¿no? Y él simplemente describe una serie de características que podemos sobrepasar si no tenemos miedo, ¿no? Y obviamente, como sabéis los que habéis escuchado algunos podcasts míos, pues superar este miedo creo que es un reto que debemos tener todos. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Un abrazo a todos.